Aleluya. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. El día de hoy he dejado que mi hija Reina ponga las alabanzas. ¿Lo han notado? Bueno, vamos en esta hora a orar al Señor para que Él pueda ayudarnos a compartir su palabra. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por este tiempo. Queremos decirte, Padre, que te amamos, que eres un Dios bueno, que no hay Dios tan grande como tú. Queremos, Padre mío, agradecerte por darnos siempre, Señor, tu palabra, tu presencia, y que en esta preciosa noche, Señor, este culto, Padre mío, sea de bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas. Te pido, Padre, que tú pongas en el corazón de mis hermanos el deseo de invitar a sus familias, el deseo, Señor, de invitar a sus amigos, el deseo, Señor, de invitar a sus vecinos, Padre mío, de compartir tu palabra. Estamos, Señor, viviendo tiempos peligrosos, tiempos últimos y postreros. Padre mío, Señor, que ningún hermano, Señor, oh Dios, Padre mío, que ninguno de nosotros caigamos en el error del egoísmo, de, Padre mío, ver la palabra solamente nosotros. Ayúdanos a sentir carga, necesidad, Padre mío, por nuestras familias, por nuestros amigos, vecinos y personas, Señor, que pueden conocerte a través de esta palabra. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias y en esta hora, Señor, te honramos y te decimos que te amamos. Gracias, bendito Padre, amado Espíritu Santo. Toma esta palabra y que esta palabra sea de bendición, Señor. Que esta palabra corra a todo aquel que la necesite. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludamos en el nombre de Jesús. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial para compartir con cada uno de ustedes. El tema de hoy que vamos a compartir lleva como título 10 veces mejor. Este tema era algo que hace un tiempo atrás quería enseñar, pero como siempre les digo, donde manda capitán no gobierna marinero. Yo puedo tener muchas enseñanzas guardadas. Hay una última que acabo de terminar y estoy como lo puse, ¿no? Cuando lo publiqué, estoy muy ansioso de enseñarlo en su momento, ¿no? Pero bueno, el día de hoy el Señor me permite, digamos, poder compartir esta palabra, ¿no? Que es 10 veces mejor. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios, ¿no? A veces se ha metido en el cristianismo el error de la doctrina de tú solamente cree. Y creo que esa doctrina es un error. Entiendo que la salvación es únicamente por gracia. Nadie puede ganar la salvación por más justo que sea. La salvación es únicamente, se recibe únicamente por gracia, ¿no es cierto? Y lo recibimos por la fe. Pero aquellos que verdaderamente han creído y tienen la verdadera gracia, la gracia de Dios que los capacita dentro de ellos, van a sentir la necesidad de dar fruto, porque el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo no, por más que diga que cree. Entonces, en estos tiempos se está solamente enseñando que tú solamente cree, y la Biblia habla en Santiago que también los demonios creen. Entonces yo creo que los que creemos, valga la redundancia, verdaderamente, vamos a sentir ese amor, esa fuerza, esas ganas, esa necesidad de crecer cada día en el Señor. En toda la Biblia, especialmente, hermano, en las epístolas de Pablo, él siempre habla crecer en la fe, crecer en la gracia, ¿no es cierto? Crecer en todo lo que, en el amor y en todo lo que hacemos para el Señor, creciendo día a día, dice el apóstol Pablo. Y cada uno de nosotros no solamente debemos de decir, no, pero yo ya soy cristiano, ¿no? Y ese es otro pensamiento erróneo que también yo pienso que se ha metido en estos tiempos, hermano, en las iglesias del Señor, y es, no, pero el hijo siempre hijo, ¿no? Y nos olvidamos que la Biblia habla también de la apostasía. Y la apostasía tiene que ver con personas que en un tiempo creyeron, ¿no es cierto? Conocieron a Dios
y al final se terminaron igualito apartando, ¿no? Entonces, hermano, lo que intento decirte es que si realmente hemos creído y somos hijos de Dios, debe de haber en nosotros la necesidad de crecer cada día, de crecer, de desarrollarnos, ¿no? Y no solamente, hermano, que cada uno diga, no, pero yo ya creo, ¿ah? Yo ya creo. O que alguien por ahí diga, basta con ser hijo de Dios, ¿no? Y al final lo que está diciendo es, desde que me levanto para trabajar, en el día para estudiar, y cuando me queda tiempo para el celular y para la computadora y para el televisor, porque al final ya creí, ¿no? Ya creí, eso es lo que importa, y ya soy hijo, ¿no? Eso es lo que importa, ¿no? Pero bueno, yo pienso que los que verdaderamente hemos creído no nos comportamos así, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos empuja, ¿no? Así como el Señor lo llevó al desierto para ayunar, ¿no es cierto? A nosotros el Espíritu de Dios nos lleva a cada día agradar al Señor, a cada día ser fiel para Él, a cada día dar lo mejor de nosotros para el Señor, ¿no es cierto? Indudablemente crecer. Por eso creo que le hablo a la gente correcta. No creo que le hablo a la gente correcta, los conozco, yo soy su pastor, y veo que ustedes tienen ese ánimo de cada día avanzar, ¿no? Yo no los veo a ustedes, por ejemplo, metidos en el closet en este tiempo del COVID. No los veo a ustedes, hermano, que pudiendo compartir la palabra no lo hagan. No los veo así yo a ustedes. Los conozco, sé que son siervos y siervas de Dios. No los veo a ustedes callados. Yo creo que ustedes en el mercado, cuando van a la farmacia, cuando van a comprar el pan, cuando salen, hermano, a cobrar el bono o lo que sea, siempre están compartiendo la palabra, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque en nuestro corazón, de nuestro interior, corren ríos de agua viva. Entonces, 10 veces mejor es algo que todo creyente debe de tener, anhelar, ser mejor, ¿no es cierto? Ser un mejor cristiano. No para ganarte la salvación, ¿no es cierto? Sino por cuanto eres salvo y en esa salvación quieres agradar a Dios, ¿no es cierto? Quieres agradar a Dios y cada día ser de bendición para su obra y cada día, hermano, seguir adelante en los caminos de Dios. Entonces, el tema de hoy, hermano, 10 veces mejor. Así que te pido por favor que abras tu Biblia, ¿no es cierto? Abre tu Biblia, por favor, consíguete un cuadernito. Yo ya espero, hermano, que tengas tú un cuaderno. Ya yo en este tiempo vengo ya haciendo mi sexta o septa separata. Ya tengo ya algunas separatitas que tengo, digamos que estoy haciendo. Y yo creo de que por tu lado, al menos tu Biblia y un cuadernito, al menos, para que lo puedas llenar cada día de enseñanzas, ¿no? Tú sabes que cuando no había esto del COVID, yo solamente te enseñaba los domingos, una enseñanza a la semana. Más ahora estamos martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, ¿no? Entonces, hermano, estoy dando, hermano, 5 enseñanzas a la semana o a veces un estudio que en una semana lo terminamos. Así que, hermano, abre tu Biblia, saca tu cuadernito. Espero que ya hayas avisado y hayas compartido la palabra a tus amigos, familias, y vamos a comenzar. Esta palabra 10 veces mejor la encontramos en un conocido versículo que fue dicho a un conocido siervo de Dios. Vamos por favor a abrir en Daniel 1:20. Vámonos para allá. Vamos a tratar de avanzar, ya que el día de hoy hemos traído varios versículos, pero hasta donde el tiempo nos alcance vamos a llegar, ¿no? Hay hermanos que me han dicho, mi pastor, ¿y qué hace con el resto que queda? Eso ya lo daremos otro momento, ¿no? Pero lo que yo intento como pastor es dejarte, digamos, esa hambre, ¿no? Y por más que yo me quede en unos 3, 4 versículos o 5 versículos, ¿no es cierto? Termina la enseñanza, pero tú vas a tu cuarto, abres tu Biblia, tu concordancia, y ahí sigues buscando la palabra 10, 10, 10 en otros libros de la Biblia y vas aumentando y sacando la palabra. Porque mi Dios es tu Dios. El Espíritu Santo que me guía es el Espíritu Santo que te guía a ti. ¿No es cierto? Muy bien.
En Daniel 1:20, vamos a ver aquí, vamos a leer primeramente lo que dice la Biblia y luego vamos a pasar a explicar. Dice la Biblia, en todo asunto, dice la palabra, de sabiduría, en todo asunto de sabiduría, ¿no? E inteligencia, que la inteligencia es un fruto de la sabiduría, ¿no? Que el rey les consultó, ¿no es cierto? Dice que los halló 10 veces mejor, ¿no es cierto? 10 veces mejor que todos los magos del mundo, que todos los astrólogos del mundo que habían en el reino, ¿no es cierto? Aquí es cuando llevaron a Daniel con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, lo llevaron, hermano, a este reino donde intentaron cambiarle su forma de pensar, donde intentaron cambiarle, hermano, sus raíces hebreas, ¿no es cierto? Pero dice la Biblia, hermano, que estos muchachos, digamos que en aquel reino, en todo asunto, dice la Biblia, de sabiduría, ¿no? E inteligencia, que el rey les consultó, dice la Biblia, los halló 10 veces mejor. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! El Dios del Dios de ellos, de estos muchachos, es nuestro Dios, ¿no es cierto? Es nuestro Dios. Por ejemplo, ellos tenían al Padre respaldándolos, ¿no es cierto? Mas ahora nosotros conocemos al Hijo que está en nuestro corazón y el Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que, hermano, en el caso de ellos solamente tenían la Torá, ¿no es cierto? Nada más tenían eso, la Torá, ¿no es cierto? Las leyes. Mas sin embargo nosotros tenemos todo el Antiguo Testamento y toda la revelación del Nuevo Testamento. Así que, hermano, no hay excusa para que alguno diga, ay no, pero esos son ellos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, pero yo, no es cierto, no creo. No, ¿cómo que no creo, hermano? Tú has sido llamado a ser 10 veces mejor. 10 veces mejor, mi querido hermano. Así como ellos fueron llevados, ¿no es cierto?, y puestos en un reino que no era el de ellos, así también nosotros como iglesia, como cristianos, vivimos en un mundo, estamos en el mundo, dijo el Señor, pero no somos de este mundo. Entonces necesitamos alumbrar, necesitamos ser sal en este mundo. Pero escúchame bien, el mundo tiene que notar que también en todo asunto, en comparación a otros, si eres joven, en comparación a otro joven, si eres en tu matrimonio, a comparación de otros matrimonios, tu familia, a comparación de otra familia, tú tienes que ser, tú como joven, tu matrimonio, tu familia, tú como cristiano, a comparación de otros que solamente tienen costumbres, creencias o religión, tú has sido llamado a ser, o hemos sido llamados a ser 10 veces mejor. Amén, hermano. Ese es el llamamiento que tenemos. 10 veces mejor. 10 veces mejor. No es un asunto de competencia. Digo esto porque a veces, hermano, hay gente que, digamos, no ustedes, ¿no?, sino hay gente que puede oír y siempre quiere buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Y el gato tiene 4 patas, ¿no? Entonces, no es cuestión de competencia. No, pero usted está que dice que tenemos que ser 10 veces mejor. Claro, porque somos luz de este mundo. No porque estamos en competencia con el mundo. No por eso. Sino porque tenemos que dejar salir a quien tenemos dentro. ¿No es cierto? Tenemos que soltar la palabra de Dios que ellos no tienen. ¿No es cierto? Que el Espíritu de Dios actúe, ya que ellos no lo tienen. Ser luz, ser sal, 10 veces mejor. No por competencia, ¿no? Recuerdo que a veces cuando nosotros hacíamos nuestras campañas, que ya las volveremos a hacer, y lógicamente que habían siervos que tenían ese amor de trabajar en la obra, o células que lograban, hermano, trabajar en la obra, y lógicamente que cuando una célula trabaja en la obra, digamos que va a ser mejor, ¿no es cierto?, que otra célula o otros hermanos que no están trabajando en la obra. Pero siempre a veces por ahí algunos lo veían, no, pero esa es competencia. No es competencia, mi querido hermano, ser mejor, así como cuando en el mundo, ¿no es cierto?, tú quieres prosperar, ¿no? Ya, eso no es porque te hacen competencia con tu vecino, es porque tú quieres ser mejor como ciudadano, como persona. Así como también tú quieres estudiar, quieres trabajar. En tu trabajo quieres que de repente te promuevan, te promocionen. Eso no es porque tú eres un envidioso y estás en competencia con todos tus amigos del trabajo. No, es porque tú quieres crecer. De la misma forma también en las cosas de Dios.
Cuando una célula avanza, se desarrolla, no es porque está en competencia, es porque ese líder quiere crecer. Ese grupo de hermanos ha entendido que hemos sido llamados a crecer y a dar lo mejor para el Señor. Entonces, hermanos, 10 veces mejor es algo que todos debemos de tener en nuestro corazón. Ahora, la pregunta es, ¿en qué áreas? Vamos a volver, por favor, nuevamente a la diapositiva. Recuerda, el tema de hoy, 10 veces mejor. Ya vimos ya el versículo base en Daniel 1:20. La pregunta es, ¿en qué áreas debemos de ser 10 veces mejor? En todas las áreas. Pero me puse a leer un poquito la Biblia, me puse a investigar un poquito la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia se menciona la palabra 10? 10, 10, ¿no es cierto? Pero a modo de 10 veces más, ¿no? A modo de 10 veces más o 10 veces mejor. Y encontré varios ejemplos, hermano. Espero que me alcance el tiempo. Si no, recuerda que mi Biblia es tu Biblia, ¿ah? Así que no hay ningún problema, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en dónde más la Biblia dice que hay que usar esta palabra 10 veces más o 10 veces mejor. Vamos para allá. Vamos, por ejemplo, al primer versículo. Abre tu Biblia, por favor, hermano, y vamos a aprender la palabra de Dios. Primera de Samuel 1:8. Recuerda, el tema de hoy, 10 veces mejor. Gloria a Dios. Primera de Samuel 1:8. Muy bien, vamos a concentrarnos. Dice la palabra de Dios. Y Elcana, dice la Biblia, Elcana, marido de Ana, que era una mujer que ella anhelaba tener un hijo. Anhelaba tener un hijo, Ana. Elcana, su marido, ¿no es cierto? La vio llorando a su mujer, ¿no? Que lloraba, ¿no? Señor, dame un hijo, dame un hijo. Entonces Elcana no aguantaba ya ver a su mujer llorando, sufriendo. Y mira la pregunta que le hace Elcana. Esto que está acá, hermano, aquí entre nos, a todos los esposos, nos va a poner en aprietos, ¿no? A veces cuando yo hablo cosas, así como el día de ayer, hablé por ejemplo, en la enseñanza, creyentes de Jericó, ¿no? Creyentes de Jericó, ¿no? Y hablé acerca del alma. Por ahí nos faltó un hermano que me dice, mi pastor, ¿usted me sabe algo? ¿No? Y piensan que de repente, porque le sé algo, pero no, hermano, la palabra es para todos. La palabra es para todos. Ahora, mira, dice que Elcana, al ver sufrir a su mujer, al verla llorar, le dijo de la siguiente manera, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿No? Ella lloraba porque quería un hijo, quería un hijo. ¿Por qué no comes? Ella no comía porque ella quería un hijo. Atento. ¿Y por qué estás afligido? Tu corazón, le pregunta Elcana a su mujer Ana. Atentos a esta pregunta. ¿No te soy yo como esposo? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo, hermano! Porque mira, hermano, mira, lo que le estaba diciendo aquí Elcana, capta esta idea. Así como tenemos que ser 10 veces mejor, Elcana le decía, ¿acaso yo no te soy como 10 hijos? ¿Acaso no soy tan buen esposo que te valgo 10 hijos? ¿Acaso no te doy tanto amor, no te trato bien, que soy como 10 hijos? Hermano, qué gran desafío. Porque si estamos hablando de ser 10 veces mejor, el primer ejemplo comienza por los esposos, ¿no? Podríamos empezar siendo 10 veces mejor, porque yo sé que cuando he hablado la palabra, cuando hablé la palabra 10 veces mejor, por ahí no faltó un hermano que dijo, amén, mi pastor, yo voy a ser 10 veces mejor jugando fútbol, ¿no es cierto? Jugando pelota, voy a ser 10 veces mejor. Y por ahí no faltó una hermana también, amén, mi pastor. Y cada uno trata de acomodar en su ejemplo, ¿no? Pero no, aquí vemos el primer ejemplo bíblico de 10 veces mejor. Como esposos, ser 10 veces mejor que como es un inconverso. Un inconverso es duro con su mujer, un inconverso maltrata a su esposa, un inconverso es machista, ¿no es cierto? Es machista. Entonces, hermano, no así los hijos de Dios. Nosotros los cristianos no debemos de ser así. La Biblia, por ejemplo, dice, en el libro de Colosenses, dice la palabra, esposos,
no seáis ásperos con sus esposas, ¿no? Y eso habla de que el esposo cristiano debe de tratar con ternura, con amor, con cariño, con paciencia, ¿no es cierto?, a su esposa. Eso es muy importante. Ahora, yo sé que de repente por ahí nos falta uno que diga, pero pastor, lo que pasa es que yo soy militar y usted sabe que yo a mi esposa, yo una que no la vea, no ha limpiado ahí, ¿cómo es posible? Ya, 20 planchas, ¿no es cierto? Pero no, hermano, debemos de ser, como dice la Biblia, 10 veces mejor. Como dijo el Cana, yo no te valgo casi por 10 maridos, ¿no? 10 hijos, ¿no te soy yo como marido? Entonces, esposos, tratemos bien a nuestras esposas, ¿no es cierto? Tratemos bien a las esposas porque eso es bíblico, ¿no? No las tratemos duramente, ¿no es cierto? Yo sé que a veces siempre van a haber roces, pero tratémosla bien, ¿no es cierto? La Biblia dice que el esposo debe tratar a su esposa como un vaso frágil, ¿no? Como un vaso frágil, no como un vaso tosco, no como hermano algo tosco, sino como un vaso frágil. Esos vasos frágiles a veces se usan como ejemplo, ya en estos tiempos en la vida real, se usan como ejemplo para aquellos que tienen una voz aguda, ¿visto? Cuando hacen, oh, ¿ha visto? ¿Ya? Y hacen así y logran alcanzar un nivel tan alto, tan agudo en la voz, que hacen, oh, y luego ese vaso, esa copa, ¿qué hace? ¡Pum! Revienta. Hágalo con un vaso normal de casa donde sirve su chicha. No pasa, ¿no? Pero ¿por qué pasa en ese vaso, en ese tipo de copas que usan? Porque usan vasos frágiles. De la misma forma también trata que tu voz, ¿no es cierto?, no lastimes a tu esposa. Pero no solamente este ejemplo es para el esposo, ¿ah? Vamos a empatar el partido. Vamos para las esposas también. ¿Qué tal, esposa? ¿Ah? ¿Qué tal de repente ser 10 veces mejor como esposa? ¿Ah? 10 veces mejor. A ver, mi pastor, mi abuela era celosa, mi madre recontra celosa, yo voy a ser 10 veces más celosa. No, pero hermana, no lo lleves para lo malo. ¿Por qué mejor no ser 10 veces más comprensiva, 10 veces más respetuosa con tu esposo? Porque mira, la Biblia le pide al hombre que no sea áspero con su mujer, que la trate bien. Por ejemplo, la Biblia habla en Efesios, cuando habla al esposo y a la esposa, la Biblia dice, esposos, amar a vuestras mujeres, a vuestras esposas, dice la Biblia, ¿no? Pero a la esposa, ¿sabes qué les pide? Esposas, respeten a sus maridos, respétenlos, ¿no? Entonces, yo animo a mis hermanas también a que respeten a sus esposos, ¿no? A veces el esposo es líder y a veces los miembros lo tratan mejor que en la casa. Y a veces ese es el motivo por el cual ese líder quiere estar más en la iglesia que de repente en la casa. Entonces, mujer, ¿no es cierto? También tú 10 veces mejor, ¿no es cierto? 10 veces mejor. Respeta a tu esposo, atiéndelo, ¿no es cierto? Rodéalo, cércalo. Así dice la Biblia en Isaías, que toda mujer debe de rodear a su esposo, digamos, ser su contexto, ¿no? Eso es muy importante, por eso se le llama ayuda idónea, ¿no? Ayuda. La mujer debe ser una ayuda para su esposo, ¿no es cierto? Una ayuda idónea. Ahora, yo no estoy hablando, hermano, para lo malo, ¿ah? Porque nunca falta por ahí de repente uno que dice, amén, mi pastor, yo voy a darme a mi mujer, a mi esposa. Uy, mi esposa se desanimó, mi esposa se fue al mundo. Ah, me voy con ella entonces. ¿Qué es eso, hermano? ¿Tú eres cabeza o tú eres cola? No, tú hermano, ora por ella y algún día vendrá. ¿Acaso Lot, cuando vio que Lota, su mujer, digamos, volteó y retrocedió, ¿acaso él también retrocedió? Entonces, no, hermano. Todo en cuestión al matrimonio. Pero en las cosas de Dios, la Biblia dice, estarán dos en una cama. Uno será llevado y otro será dejado. La salvación es personal, aunque duela, mi querido hermano. Es personal. De igual manera también en el caso de las mujeres para el esposo. ¿Qué pasa si el esposo se corrompe? Lo que pasó con Ananías y Zafira, por ejemplo. El esposo se corrompió, mintió a los apóstoles, sustrajo dinero que él había dado para la obra de Dios, quebrantó su palabra, cayó en mentira. Mira todo lo que hizo, pero la mujer no lo corrigió.
La mujer, por el contrario, no, sí, es mi esposo, es mi esposo, es mi esposo. Y no lo corrigió. Y al final él cayó muerto y ella también se murió y los enterraron juntos. Entonces, no, hermano, para lo malo no, pero 10 veces mejor para lo bueno. ¿No es cierto? Para lo bueno, para trabajar juntos en la obra. 10 veces mejor. Qué lindo se ve un matrimonio, hermano, cuando se unen para trabajar en la obra. Qué lindo se ve un matrimonio cuando los dos juntos, mi pastor, estamos a disposición, mi pastor, cuente con nosotros, aquí estamos para lo que sea, para limpiar baños si es posible, no solamente para púlpito, aquí estamos, cuenten con nosotros. Qué lindo, hermano, y no solamente la esposa o no solamente el esposo, qué lindo, hermano, aún más cuando la familia entera está a disposición de Dios, ¿no es cierto? Entonces 10 veces mejor. En el caso del Cana, ¿no es cierto? Debió haber sido un buen marido, ¿no? Yo no lo veo el Cana, por ejemplo, diciendo, no te valgo yo 10 hijos, y que sea cara dura, y que voltee a Ana y que le diga, no seas cara dura, ¿no es cierto? No lo veo al Cana. Si dijo eso, es porque él valía 10 esposos, ¿no es cierto? Él valía 10 hijos, 10 veces más. Así que yo te animo, 10 veces mejor como esposo, 10 veces mejor como esposa, 10 veces mejor también como padres, ¿no es cierto? Dos cosas, hermanos, los padres debemos de tener. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros venimos de hogares donde papá se fue de la casa. Al papá irse de la casa, no tuvimos crianza, porque la crianza es tiempo, ¿no es cierto? Crianza y tiempo. Entonces, hagamos eso, ¿no? Yo voy a ser un buen padre, una buena madre. ¿Cómo? Criando. No voy a dejarlos a ellos que hagan lo que se les dé su gana. No, los voy a criar. ¿No es cierto? Lo que de repente mi padre no hizo conmigo. Voy a criarlos y también voy a darles tiempo. ¿No es cierto? Así es, de esa forma. A ver, mis hermanos, crianza y tiempo. Como hijos, también. 10 veces mejor también. Estamos hablando, empezamos con esposo, seguimos con esposa, padres, hijos. También 10 veces mejor. El hijo de mi vecina la grita a su mamá. El hijo de mi vecino es malcriado. Pero yo, como hijo cristiano, voy a ser respetuoso con mis padres. Voy a preferir a veces callar y luego conversar con ellos para hacerles sentir a mis padres qué es lo que no me agrada. Pero no voy a ser malcriado con mis padres, no voy a pelearme con mis padres, no voy a faltar el respeto a mis padres. Voy a ser 10 veces mejor en el nombre de Jesús. Y recibe esa unción poderosa que vendrá sobre ti en el nombre de Jesús para ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor matrimonio, una mejor padres, mejor hijos. Amén. Muy bien. Vamos al segundo ejemplo, hermanos. Padre Santo, el Cana nos elevó la valla, ¿no? Nos levantó la valla bien arriba, ¿no? Así que tratemos de ser siempre 10 veces mejor como esposos, como esposas, como padres también y como hijos también, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a retroceder el anterior también. El tema de hoy, 10 veces mejor. Recuerda, como cristianos, no solamente es sentarnos en una silla, no solamente es aleluya, gloria a Dios y Señor, sino que tenemos desafíos y hemos sido llamados a ser 10 veces mejor. ¿Dónde está eso? Ya lo hemos leído en Daniel y ahora hemos visto también el primer ejemplo, ¿no es cierto? En el libro de Primera de Samuel, gloria a Dios, en Primera de Samuel con el Cana cuando le habló a Ana, y ahora vamos al segundo ejemplo. Vamos a leer Eclesiastés 7:19. Vamos para allá, mis queridos hermanos. ¿En qué hay que ser 10 veces mejor? Diez veces mejor. Aleluya. Gloria a Dios. A ver, hermanos, una pruebita. Ahí en los comentarios. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? A su nombre. Muy bien, hermanos. Sí, es importante siempre glorificar a Dios para que no todo sea humano, sino siempre dando gloria a Dios, honrando a Dios, ¿ya? Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo de 10 veces mejor, ¿no?
10 veces mejor. Eclesiastés capítulo 7, verso 19. Dice la Biblia, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos. O sea, más que 10 veces más. 10 veces más, ¿no es cierto?, que 10 poderosos, la sabiduría. Entonces, ¿en qué seremos 10 veces más? En la sabiduría. Busquemos la sabiduría, hermano. Entonces, estamos aprendiendo. Según la palabra, hemos sido llamados a hacer 10 veces más. 10 veces más. El primer ejemplo apuntó al esposo, a la esposa, al matrimonio, a la familia. 10 veces mejor en tu familia. Pero el segundo ejemplo apunta a la sabiduría. Procura, hermano, con todo tu corazón. Procuremos cada día crecer en la sabiduría. Ser cada día más sabios. Porque como sabio serás de bendición. Serás de bendición en tu casa. Serás de bendición en tu célula. Serás de bendición en tu iglesia, a tus amigos, a tu familia. El sabio, donde va, es de bendición, hermano. Esa es la característica del sabio. Lee primera y segunda de Samuel. El sabio, donde va, es de bendición, amado hermano. Por ello, busquemos crecer en sabiduría. No te hablo de conocimiento, aunque el conocimiento le toca la puerta a la sabiduría. Yo te hablo de crecer en sabiduría. Ahora, ¿cómo, según la Biblia, cómo vamos a crecer en sabiduría? Bueno, yo te voy a dar 3 tips. 3 tips que ya lo hemos enseñado ya, pero de repente te has olvidado. Te voy a dar 3 tips. El primero está en Proverbios capítulo 1. La Biblia dice, oirá el sabio y aumentará su saber. O sea, oyendo se hará más sabio. Entonces, escúchame bien, por favor. Siempre ama el oír la palabra, pero en especial cuando sepas que una persona con sabiduría, sabia, está hablando, escúchalo. Porque lo que él sabe, te lo está transmitiendo al oírlo, se va a quedar en ti. Y eso va a dar fruto. Entonces, cuando veas a alguien sabio, escúchalo, siempre escúchalo. ¿No es cierto? Escúchalo. Porque eso, según la Biblia, va a despertar sabiduría en ti. Oirá el sabio y aumentará el saber. A mí, por ejemplo, hermano, en algún momento cuando he escuchado una prédica que me han recomendado o que he buscado yo, no tengo el tiempo para ponerme a escuchar, pero cuando yo he buscado alguna prédica para digamos, escuchar, siempre busco maestros. Siempre busco gente que tenga maestría para enseñar. ¿No es cierto? Porque la Biblia puede ser enseñada de 5 formas. ¿No es cierto? Pero yo busco que alguien enseñe la Biblia, pero desde el magisterio, desde la maestría. ¿Por qué? Porque otra persona te puede hablar de pecado, 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 el pecado, 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 y al final todo es pecado. Pero el maestro no. El maestro te va a decir, primeramente analicemos, ¿no es cierto?, qué significa la palabra pecado. Luego te va a llevar a comparar el pecado en el Antiguo Testamento y el pecado a la luz del Nuevo Testamento. Luego te va a enseñar los tipos de pecado, porque no todo pecado es igual, ¿no es cierto? La Biblia habla del pecado, el pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado deliberado, o sea, hay muchos tipos de pecado. Luego de eso te va a enseñar, por ejemplo, los grados de maldad. Hay grados de maldad, también en el pecado. Por eso que a veces pareciera que Dios, por ejemplo, ¿por qué Dios perdonó a Pedro? ¿No es cierto? O para ser más directos, ¿por qué Dios perdonó a David y no a Saúl? Saúl solamente lo desobedeció, ¿no es cierto? No se esperó para el sacrificio que tenía que esperar. Mas sin embargo, David, su problema de él no fue desobediencia. Su problema de él fue caer en adulterio. Luego de eso, esconder su pecado, o sea, falta de arrepentimiento. Luego de eso, asesinato. Luego de, o sea, hermano, sin embargo, Saúl fue destituido, pero David no, fue perdonado. Es que hay grados de maldad. Hay grados de maldad. Por ejemplo,
Saúl no se arrepintió, David sí. Entonces aquí vemos, hermano, ¿no es cierto?, de que no, digamos, no hubo una maldad continua, hubo arrepentimiento, hay grados de maldad. ¿No es cierto? En el caso de David, por ejemplo, él no planificó caer en pecado, él fue tentado y cayó. Entonces, en caso del otro, había maldad, ya una desobediencia de no querer sujetarse a lo que Dios dice. Hay grados de maldad. A mí me gusta escuchar mucho, por ejemplo, a maestros cuando enseñan la palabra. Me gusta mucho eso. Y cuando tú descubras a alguien que no solamente te lanza la palabra, sino que te enseña la palabra y hay sabiduría en lo que habla, oye, aprende a oír. Porque oyendo, dice la Biblia, que esa sabiduría entrará en tu corazón. Lo segundo que vemos en la Biblia también es que no es solamente viendo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, dice la Biblia, Proverbios 1, oír. Pero Eclesiastés, dice la palabra de Dios, que es viendo, ¿no es cierto? Y vi al sabio, dice, ¿no? Y vi al sabio. Entonces, no solamente es oír, sino también cuando veas a alguien que tenga sabiduría, míralo. Porque mirándolo vas a aprender cómo se empieza una conversación, cómo se da una opinión, vas a aprender cómo se empieza una enseñanza, vas a aprender cómo liderar, no por la fuerza, sino por la sabiduría. Vas a aprender cuándo actuar y cuándo no actuar. Entonces, no solamente oyendo, sino viendo también. Y es importante, ¿no? Es importante eso. Pero lo tercero, que también está en Proverbios, dice la Biblia, que el que anda con sabios, ya tú conoces, ¿no es cierto? Porque tú eres sabio. El que anda con sabios, dice la Biblia, sabio será. Entonces, ¿qué intento decirte? Que si andas con gente fría, te vas a enfriar. Que si andas, que te gusta caminar con hermanos que se han apartado, hermanos apartados, terminarás apartándote. Si caminas con gente que critica, que siempre está buscando qué criticar, ¿no es cierto?, terminarás siendo una persona criticona. Que si de repente caminas con gente que tiene de repente cierta rebeldía, cierto algo, se te va a pegar y terminarás también de esa forma. Porque así como lo bueno, lo malo también se contagia. Entonces, camina con sabios, camina con gente espiritual, camina con gente que te añada, que te bendiga, gente que te saque a otro nivel. Siempre es importante, óyelos a ellos, míralos a ellos, trata de andar con ellos. Y de esa manera creceremos, como la Biblia dice, ¿no? Que la sabiduría fortalece al sabio, pero mira cuánto más la sabiduría, más que 10 veces más que 10 poderosos. O sea, crecer en la sabiduría es crecer 10 veces más. Amén, hermano. Y yo oro con todo mi corazón que crezcas y te desarrolles tremendamente en la sabiduría. Muy bien, vamos a recapitular, por favor. Volvamos. Entonces, el tema de hoy es 10 veces mejor. Eso está, esa palabra 10 veces mejor está en Daniel capítulo 1, ya lo vimos. El primer ejemplo que hemos dado está en Primera de Samuel, ser 10 veces mejor empezando por casa, en la familia. 10 veces mejor como esposo, 10 veces mejor como esposa, como padre, como padres, como hijos. ¿No es cierto? El segundo ejemplo está en Eclesiastés, el que acabamos de ver. 10 veces más en sabiduría. ¿No es cierto? En sabiduría. Crecer en sabiduría. Y recuerda lo que te he dicho, ¿no? Alcanzar sabiduría, tener sabiduría, te hace ser de bendición. ¿Ya? Tercer ejemplo, muy bien. Tercer ejemplo, Deuteronomio 32:30. Deuteronomio 32:30. Abre tu Biblia, vamos para allá, hermano. Deuteronomio 32:30. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a ver aquí ¿qué más nos ayuda a crecer? ¿No? No de repente 10 veces más, 10,000 veces más, pero 10 veces más. Mira, dice la Biblia, atento, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000? Con el poder de Dios, dice la Biblia, 1
perseguirá a 1000 enemigos. 1 a 1000. Ahora dice, y dos harán huir a 10.000. Mira cuánto se extendió. 1 a 1000. 2, 10.000, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer huir a 1000 o hacer huir a 10.000? Indudablemente es mejor hacer huir a más, ¿no es cierto? Porque en este caso son enemigos. Pero ¿cómo logro yo hacer huir a 10.000? ¿Cómo logro? Uno solo no, porque uno solo, dice la Biblia, ¿a cuántos hace huir? Solamente a 1000. Pero si ese uno se une con otro y ya no está solo, sino que son dos hacen huir ¿a cuántos? A 10.000. Entonces la unidad te ayuda a crecer 10 veces más. En este ejemplo, 10.000 veces más. La unidad, mi querido hermano, la unidad es fundamental. Eso lo saben hasta los mundanazos. Hasta el diablazo sabe eso. Te voy a poner ejemplos, ¿ya? Para que se entienda. La unidad. El mundo sabe eso. ¿Tú crees que la Coca-Cola, si el gerente estuviera peleado con el subgerente con los encargados de zonas y cada uno con los obreros, todos peleados, ¿tú crees que la Coca-Cola seguiría? Bancarrota, hermano. Cada uno se divide, se va y quedaría solamente el gerente con su empresa. Pero hay una unidad. Los trabajadores quieren trabajar, los coordinadores de zonas están buscando la excelencia en cada planta, ¿no es cierto? El subgerente está buscando hacer las cosas bien para hacer un buen informe al gerente. El gerente está buscando que todo salga bien y crecer en más países. Una unidad. Hasta el mundo lo sabe, hermano. Hasta el diablazo lo sabe, como ya te enseñé. Cuando Jesucristo comenzó a hacer milagros, los fariseos le dijeron, no, este que está acá hace milagros por el diablo, por Belcebú. Entonces Jesús le dijo, a ver un momentito, yo hago milagros para sanar a la gente, ¿no es cierto? Yo hago milagros para hacer el bien. Pero tú dices que los milagros que hago es lo hago por el diablo. O sea, yo veo un endemoniado, dice Cristo, yo veo un endemoniado. O sea que el diablo le mete el demonio y luego el diablo me da el poder a mí para sacarlo. O sea que el diablo está en contra del diablo. ¿Así es? No, pues, el Señor dice, pónganse a pensar. Todo reino que está dividido termina siendo asolado y destruido. ¿Es cierto? Dando a entender que si el diablo hasta el día de hoy sigue trabajando, pero no solo con ángeles caídos, con demonios, porque no es lo mismo ángeles caídos que demonios, ya lo enseñaré. Si están trabajando, como dice la Biblia, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, y hay una unidad, no para el bien, pero hay unidad, ¿no es cierto? Es por eso que el reino del maligno sigue en pie. ¿Se da cuenta usted? Hasta el diablo sabe que la unidad es necesaria para que un reino, no caiga. La unidad es importante, mi querido hermano. Hasta los mundanazos saben, como les dije, ¿se acuerdan? En la Torre de Babel. En la Torre de Babel, mi querido hermano, dice la Biblia que la gente quiso unirse para levantar, dice la palabra de Dios, ¿no? Levantar una torre que llegue hasta la cúspide del cielo. Ahí empezó ya la astrología. Y hermano, cuenta la Biblia que Dios dijo, descendamos, ¿no es cierto? Y no le permitamos hacer esto. Y el Señor habló diciendo, porque ya se han unido, dijo el Señor, ¿no? Ya se han unido. O lo leemos rápidamente, porque ese texto es poderoso. Génesis, me parece, 11. Génesis capítulo 11, vamos a buscarlo, debe ser el verso 6. Génesis 11, 6, por ahí debe estar. A ver. ¡Ah, sí! Acá está. Gracias, amado Padre Celestial. Dice la Biblia, y dijo Jehová, cuando vio que la gente se unió, el mundo se unió, ya no el diablo, el mundo se unió. Mira, para la Torre de Babel. Y Jehová dijo, he aquí el pueblo es uno. ¿Ya? Pero para lo malo, ¿no? Y todos estos tienen un solo lenguaje. Entonces, ¿qué se logra con la unidad? Hablar lo mismo. Y han comenzado la obra. Mira lo que luego dice.
y nada les hará desistir. O sea, cuando el pueblo se une, nada podrá detenerlos. Por eso Dios dijo, descendamos y confundamos su lengua. ¡Qué tremendo, hermano! Ese es el poder de la unidad. Por eso el apóstol Pablo, cuando fue a los Corintios, el apóstol Pablo dijo, me he enterado por los de Cloé, ¿no? Me he enterado por los de Cloé, que ustedes no están unidos, que cada uno habla una cosa, otro piensa otra cosa, pero somos una iglesia, hay que estar unidos. Si tenemos una visión, sigamos todos a la visión, porque esa visión apunta a Dios, porque esa visión apunta a la obra de Dios. Hermanos de los Corintios, ¿por qué estamos desunidos? Y ahí fue donde el apóstol Pablo dijo, ya parecemos niños espirituales, peleando por cositas. Hermano, miremos a Dios y vamos a unirnos para que antes que el Señor nos lleve de esta tierra, dejemos huella y hagamos algo grande para nuestro Señor. Así como dijo Salomón, porque el día que hagamos un templo para Jehová nuestro Dios, será un templo grande, porque nuestro Dios es un Dios grande. ¡Qué tremendo, amado hermano! La unidad es fundamental. Por eso siempre, ustedes como miembros también, hermanos, es importante. A veces cuando yo tenía mi reunión con los líderes, que Dios mediante ya volveremos, a veces un líder me decía, mi pastor, mire, yo le dije a los miembros, hermanos de la célula 49, ¿no? Miren, hermanos, sería bueno ¿qué les parece si hacemos tal cosa, ¿no? Nos unimos y hacemos algo para crecer, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la economía. Y dice que a veces todos decían, ya, gloria a Dios, ya, cuenten conmigo, ya, yo no puedo mucho o no tengo tiempo, pero algo podré apoyar, ya está bien. Pero siempre había uno, a veces de repente me decía un líder que levantaba la mano y decía, no, yo no voy a poder, ¿ah? No, aparte que, ¿por qué tiene que ser eso? No puede ser otra cosa. No, pero, entonces el líder me decía, ¿no? ¿Qué hago, mi pastor? Yo le enseñaba al líder, le decía, mira, enséñale a ese miembro que si cuando un miembro siente que no puede, porque puede pasar, que de repente, no, es que yo no puedo, es que verdad, no puedo, pero no tienes que decirlo públicamente. No tienes que decir, quiero decir una cosa, por si acaso yo no puedo, porque lo que estás haciendo estás rompiendo una unidad que el líder quiere hacer con el pueblo. Muy diferente es que cuando el culto acabe, te acerques al líder, ¿no? Mi líder, ¿puedo hablar con usted? Dime, hijito, por favor. Mi líder, disculpe, mire, yo quiero comunicarle que muy posiblemente no voy a poder. De repente la siguiente, pero en esta no. Eso es muy diferente, está demostrando madurez. Está demostrando que digamos, de repente no puede hacer algo, pero no rompe la unidad que se quiere hacer para el Señor. Entonces, es importante la unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, la unidad en la iglesia. Y en eso, nosotros los líderes debemos de ser ejemplo. Porque ¿cómo el pueblo aprenderá a ser unido si los líderes no somos unidos? Ahora, cuando hablamos de unidos, no hablamos de besitos y besos, ¿ah? Hablamos de tener una unidad de trabajo, tener una disciplina, una responsabilidad, de que cada líder sepa lo que debe de hacer. Por ejemplo, cada coordinador sepa, ¿no es cierto?, el estar unido, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, viendo cada zona, llamando a cada líder, diciéndole, no te veo en la transmisión, líder, no te veo, mi líder, esfuérzate, mi líder, tú eres un líder, recuerda, si tú como líder no estás en la transmisión, eso será un tropiezo para que muchos miembros digan, pero si mi líder no está, ¿no? Entonces yo como tu coordinador te animo en el nombre de Jesús. A ver, mi líder, ¿cómo va tu célula? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo va? El líder también de la misma forma, en unidad también, ¿no? Pastores, encargados de anexo, coordinadores de zonas, líderes también igualito. No es que porque estamos en pandemia, ya que los miembros vean qué hacen. No, hermano. Jehová nuestro Dios y yo como tu pastor hemos confiado en ti para que siempre tengas al menos una llamada para ese miembro, ¿no es cierto? Porque cada líder tiene 5, 6 miembros y es mucho más fácil de poder llegar a ellos. Una llamada, una preocupación y de que siempre se estén conectando para que no se pierda esta unidad. Aleluya. Se nos fue el tiempo, mis queridos hermanos. Vamos a ir terminando, por favor.
se nos fue el tiempo, pero ya al menos le dejé 3 ejemplitos y quiero hablar un poquito más acerca de la unidad. La unidad tiene que ver, hermano, con dar lo mejor para el Señor, ¿no? La unidad es tan importante, como ya enseñé. El mundo lo hace. Recuerde la Torre de Babel. El diablo lo hace, porque todo reino dividido muere. Y si el diablo sigue trabajando, su reino sigue, es porque no está dividido. Inclusive en Efesios lo vemos que hay jerarquías. O sea, están unidos y están bien organizados. El mundo, el diablo, hasta Dios, amado hermano. Hasta Dios. ¿Cuándo has visto tú al Padre hablando mal del Hijo? El Hijo decía, quien no me recibe a mí, no recibe al que me envió tampoco. Así dijo el Señor. Quien recibe al enviado, recibe al que envía. Así dijo el Señor. ¿Es cierto? ¿Cuándo has visto a Jesús hablando mal del Espíritu Santo? Mira, un día Jesús dijo, mira, de mí puedes hablar, del Espíritu Santo no, ahí no hay perdón. Qué tremendo, hermano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1 de Juan capítulo 5 dice la Biblia, y los 3 son uno. Y así también debemos de ser la iglesia del Señor. Cada célula manténgase unida. Yo les pido como su pastor que el COVID no destruya la unidad de cada líder. Y ese es el trabajo de cada líder. Una cosa es que el COVID esté de repente haciendo cosas, pero no en tu célula. Tú como líder, mantén tu célula unida. Tú también como coordinador también de la misma forma también, trabajando con los líderes en unidad, no por fuerza, en unidad. Tratando de ganarte a cada líder, tratando de trabajar con él, entendiendo, viendo, para poder hacer algo grande en la zona donde Dios te ha puesto. Cada encargado de anexo también, de la misma forma. Ahora aprovechando este tiempo, porque es en este tiempo donde el corazón de la gente está sensible y es ahora donde debemos de predicar la palabra. ¿No es cierto? No es posible que la gente, hermano, salga a vender como loca, salga, hermano, por más que digan que no salgan, la gente sale por necesidad, por el hambre, la gente sale, o sea, pierde su temor. Y los que dicen, los que enseñamos, la Biblia dice no temas, estamos temiendo. No, hermano, no. Prudencia no es temor. Prudencia no es temor, mi querido hermano. El Dios que te cuidó cuando fuiste a cobrar tu bono en el banco, es el Dios que te va a cuidar también para que compartas la palabra, o para que de repente cuando se abran las células, no en una fila de 3000, y te cuidó Dios ahí, sino de repente en un grupo de 4 o 5 separados y con las mascarillas. El Dios que te cuida cuando vas al mercado, cuando sales a la calle, cuando sales a trabajar. El Dios que te cuida cuando vas a la farmacia. Es el Dios que te cuidará también para las cosas de Él. No se puede tener fe para el mundo y no tener fe para Dios. Unidad. Unidad, mis queridos hermanos. Creciendo en unidad cada día.